Hola. Bueno, buenas noches. Bienvenida Florencia. Muy contenta de estar acá compartiendo esta conversación. Un poco nerviosa también. Creo que no hice nunca esto. Soy un poco caradura, pero es la primera vez. Así que Florencia escribió, como decía Luciana, un libro muy interesante. Lo recomiendo muchísimo. Zona de promesas. 5 discusiones entre el feminismo y la política. Es un libro, bueno, a mí en términos más personales me encantó, me movilizó, me motorizó muchísimas preguntas, pero es sobre todo un libro de teoría feminista, un libro que tiene un recorrido muy ameno, un libro con muchas referencias al rock nacional, como su título, bueno, bien lo indica. Zona de promesas es un tema de Gustavo. Y donde traza sobre todo un mapa de discusiones que abordan la violencia, el trabajo, lo vincular, la relación entre feminismo y Estado. Así que bueno, se los recomiendo muchísimo. Es de la editorial Capital Intelectual y es distribuido por Siglo XXI. Así que bueno, para ir comenzando la conversación y darle paso un poco a Florencia, hay una frase que uno a veces va leyendo y hay frases, hay renglones, hay síntesis que lo traen a uno de vuelta ahí a la realidad del momento presente, y que es una frase que me gustaría que nos cuentes, que nos expliques un poquito. Vos decís en el libro, el feminismo no existe. ¿Qué querés decir con eso, Florencia? Bueno, buenas noches, muchas gracias por la invitación, muchas gracias por la presentación y por tus palabras también, Florencia. Es un gustazo estar acá y compartir esta actividad tan hermosa que estuvimos compartiendo todo el día. Bueno, volver a hablar sobre este libro que ya salió hace unos meses, un tiempo ya en estos meses, años del choclo que tenemos de este momento de la pandemia o pospandemia en el que estamos. Es muy hermoso porque también creo que los libros van cambiando con los contextos y que cuando el libro fue escrito, esa frase, el feminismo no existe, tenía que ver con poder poner de manifiesto que no existe en singular. ¿Qué significa esto? Que no hay una única manera de leer el feminismo, de construir una vida feminista, de dar discusiones feministas, de pensar en problemáticas en torno a los feminismos, y eso en buena medida estaba relacionado con una coyuntura histórica que en el conjunto de América Latina, diría incluso en distintos lugares del mundo, pero sobre todo concretamente en nuestro país, tiene que ver con el salto a la masividad que han tenido los feminismos a partir del 2015, de Ni Una Menos, y sobre todo en lo que fue acompañar el proceso legislativo en torno a la sanción de la ley del aborto, de la ILE. Pero de alguna manera esos años que implicaron una gran masividad, que las discusiones llegaran, bueno, como vemos acá, ¿no? Que estén en las ferias del libro, que recorramos y haya tantos libros sobre estas problemáticas, que se impongan las agendas públicas en las escuelas a partir de la mayor implementación de la ESI, de la demanda incluso por su efectivización, pero que llegue también a lugares inesperados. De repente las feministas estaban en el programa de Jorge Rial, hasta Mirta Legrand en algún momento tuvo que hacer algún comentario sobre estos temas, que toda esa efervescencia también incluía cierta paradoja respecto de que la masividad que estaban teniendo los feminismos no implicara una posición o una mirada, digamos, unívoca, o por decirlo en otros términos, mainstream, ¿no? Como si hubiese una única manera de pensar a los feminismos que tuviese ciertas codificaciones, ciertas escenas, ciertos estilos, ¿no? Muchas veces, por ejemplo, una gran pregunta el fin de semana pasado fue el encuentro plurinacional, por primera vez nombrado así, de mujeres lesbianas, travestis, trans, no binarias. Muchas veces, cuando sucede el encuentro, ¿cómo lo ilustran los diarios cuando publican la nota al día siguiente, ¿no? ¿Qué imágenes muestran? Bueno, y quizás hay cierta recorte o cierta posición, ¿no? Respecto de ciertas imágenes que parecieran por momentos resultar únicas o cristalizadas o congeladas.
de cómo acontecen las luchas por los feminismos, de cómo se dan ciertas discusiones, de cómo se entroncan, y de alguna manera querer decir el feminismo no existe no es decirle que no a ningún feminismo, pero sí intentar poner de manifiesto, poner de relieve la multiplicidad, que los feminismos son en plural. Básicamente, y este es incluso el título que ustedes eligieron para esta conversación, porque es político, y porque lo político, por definición, o mejor dicho, no hay definición de lo político que no implique lo múltiple, que implique una discusión, un conflicto. Eso no implica de ninguna medida una polarización o una binarización, pero sí que puede haber posturas divergentes, a veces incluso contrarias, que puede haber distintas posiciones, que puede haber matices, y sobre todo, a mí lo que más me interesaba plantear cuando dije el feminismo no existe es que puede haber preguntas, que el feminismo de ninguna forma, y en el libro lo digo de distintos modos, es un manual de verdades ya discutidas, ya sabidas, que ahora solo nos queda venir a aprenderlas y a ejecutarlas. En absoluto. Los feminismos están vivos, implican discusiones situadas, van cambiando los contextos también, van cambiando incluso geográficamente, y me parece que también es muy importante las escenas que traen las disparidades de las situaciones territoriales, los protocolos, las formas incluso del lenguaje que suponen, y entonces me parecía muy importante poder darle lugar a esa multiplicidad y sobre todo a formular preguntas que ni siquiera son solo las mías, son las muchas que se puedan formular. Entonces, volviendo a esa vocación del conflicto, de la multiplicidad, incluso intentando que el feminismo trace un puente, y que trace un puente no significa que le cierre la puerta a nadie, sino que sea justamente una interpelación a quienes se sienten convocados por las prácticas feministas, pero también a quienes a veces pueden sentir incomodidad, pueden sentir dudas, pueden tener incertidumbre, distintas edades, distintas trayectorias, y me parecía que es importante diversificar los lenguajes, porque diversificar los lenguajes es diversificar los pensamientos. Entonces, no es ningún cliché, ahora pareciera que todo es en plural, ¿no? Los feminismos, los peronismos, los ambientalismos, todo es en plural. No, por supuesto que sí, pero digo, el plural tenía que ver con esta vocación de sacarlo del lugar común y de llevarlo de vuelta a donde nació, al terreno de la política, que es un terreno del conflicto, e insisto, y sobre todo, que pueda hacerse más preguntas. Esa es una postura muy definida que vos tenés a lo largo de todo el libro, esta reivindicación del estado de pregunta, esta reivindicación casi maniática por mantenernos en estado de pregunta de manera permanente, y me parece fundamental. Sobre todo, bueno, retomando un poquito lo que decías, lo que sucedió el fin de semana pasado en San Luis, el quiebre, la ruptura, el dislocamiento del encuentro de mujeres, ¿no? Después de momentos de tensión que se venían viviendo en los últimos encuentros, nombrar siempre genera también una tensión, ¿no? Hay una tensión, y fue de hecho la bandera que levantaron las miles de compañeras y compañeros que lucharon porque el encuentro de mujeres sea un encuentro plurinacional de mujeres trans, travestis, lesbianas, intersex, no binarias. Así que en ese sentido me parece vital retomar este estado de pregunta, apropiárnoslo y hacerlo carne, porque el sujeto, los sujetos, les sujetes de los feminismos nunca puede ser una pregunta respondida, una pregunta acabada, una pregunta definitiva. En ese sentido, por ahí me interesa preguntarte, consultarte, ¿cuáles crees que son en este momento los sujetos o les sujetes que merecen una centralidad o que están teniendo una centralidad dentro de los feminismos? Bueno, me parece muy importante lo que mencionás respecto del encuentro. Creo que una forma también de leer las transformaciones que se han dado en todas estas discusiones es justamente a lo largo de los distintos talleres, que son los espacios en los cuales se organiza centralmente el encuentro. De hecho, la campaña por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito nació originalmente como un encuentro
como un taller dentro del encuentro, y después tuvo, digamos, su amplificación como campaña. O sea que muchas de nuestras luchas y de las maneras en las que se encauzan están articuladas en torno a los encuentros. Lo mismo ha sucedido con una de las discusiones que tienen los feminismos, por ejemplo, entre el trabajo sexual y las posturas abolicionistas, que también son espacios en disputa dentro de los encuentros. Y justamente la última, digamos, no hubo, por supuesto, encuentros en la pandemia, la gran discusión que traía justamente esta renominación respecto de la histórica forma de nombrar como Encuentro Nacional de Mujeres, justamente poniendo en jaque lo nacional, justamente con la importancia que también tienen los encuentros, el carácter de la diversidad, justamente de lo plurinacional. El encuentro anterior al de La Plata había sido en Trelew y había estado muy marcado justamente por los sucesos de la terrible, digamos, los terribles enclaves, ¿no?, que se producen en ciertos territorios del conjunto de las comunidades, pero sobre todo las fragilidades mayores que atraviesan las mujeres dentro de esas comunidades. Y en ese sentido, ya desde Trelew había tenido una gran fuerza esta discusión. Era muy hermoso cuando fui a Trelew, me acuerdo, porque también es como en un lugar se van superponiendo las discusiones, ¿no? Un lugar que estaba tan cargado con tanta historia política y que además tenía esta dimensión. Y bueno, finalmente en La Plata, que fue el último año antes de este encuentro, el de San Luis, es cuando se produce, digamos, esta forma y es votada del encuentro plurinacional, y con todos los cambios en la nominación, porque obviamente, primero que mujer en singular tampoco existe, ¿no? Eso ya lo había dicho Lacan, pero la posibilidad de seguir pensando de quiénes habitan esas subjetividades de los feminismos, incluso pensar también el lugar que tienen las masculinidades dentro de los feminismos. Eso es muy importante también cuando pensamos en la ESI, por ejemplo, ¿no? En cómo pensamos feminismos que no solo transformen las vidas de unas personas, sino que transformen el conjunto de lo que es la vida. Y eso, creo, invita a una amplitud mayor en relación a las subjetivaciones. Esto, por supuesto, no desconoce las diversas posiciones de poder que ocupamos de acuerdo a nuestras identidades. Es muy importante, por esto también, cuando hablamos de lo plural, pensar no solo en el género, sino también en la clase, en la raza, en las distintas condiciones de enunciación, ¿no? Los capitales son múltiples, entonces me parece que es muy importante tener una mayor sensibilidad respecto de cuáles son las condiciones de enunciación. Yo creo que no hay lucha si no hay advertencia de las propias condiciones de enunciación. ¿Desde qué lugar puedo decir qué cosas y puedo luchar por otras? Me parece que eso también hace a las problemáticas que nos traen los feminismos. Y algo en relación con los encuentros, y justamente con lo que veníamos diciendo respecto de las transformaciones de los últimos años, es la interpelación que tienen los espacios políticos al Estado, porque mayoritariamente la relación aparece como la interpelación de leyes, por ejemplo, con las distintas leyes que se fueron produciendo en los últimos ciclos, ¿no? Pensemos la ley de matrimonio igualitario, la ley de identidad de género. Bueno, ya habíamos tenido la sanción de la ESI, después tuvimos ahora recientemente la sanción de la ILE, de la posibilidad de interrupción legal del embarazo. Pero más allá de los procesos de conquistas de leyes, hay procesos de diálogo con lo social y con lo civil que siempre desbordan el pedido de la ley, porque cuando se dio la discusión por el aborto, fue mucho más que pedir una ley. Fue una posibilidad, por ejemplo, de que por primera vez en las familias, ya ni siquiera digo madres, abuelas incluso, contaran que habían tenido abortos quizás con agujas de tejer. He escuchado incluso, por ejemplo, en espacios de extensión de la facultad, una señora muy mayor contarme que cuando quedó embarazada se había tirado por la escalera. Y así una cantidad de historias que quizás esa mujer nunca había tenido posibilidad de nombrar ni de decir. Entonces, me parece que las leyes y los procesos por las conquistas de las leyes, que son procesos de institucionalización, también desbordan la ley y traen
procesos instituyentes que ni siquiera sabemos a dónde pueden llegar y que producen con lo civil y producen con lo social interrelaciones muy potentes. Y me parece que en buena medida es también dar un lugar a la circulación de otras voces, a la circulación de otras preguntas, de otras historias. Digo esto también de la abuela porque mañana es el Día de la Madre y muchas veces en las propias familias se silencian ciertas historias, ciertas tensiones, ciertos agujeros negros, y creo que los procesos que vivimos también interpelan no solo el futuro, también interpelan el pasado, ¿no? De dónde venimos, de qué historias, de qué madres, de qué abuelas, de qué familias, de qué constituciones, de qué silencios, de qué secretos, a qué le dimos lugar. Las historias también de arrojo, de audacia. Me parece que lo que nos posibilita este momento, cuando hablabas de las subjetividades, no es solo más subjetividades, es que todos podamos cambiar, ¿no? Que todos podamos hacernos cada vez más preguntas y también estar cada vez más disponibles para escuchar más historias, ¿no? Que muchas veces quizás estuvieron, porque siempre están, pero más lateralmente y que hoy pueden tener otro lugar. Y eso, por supuesto, también trae muchos desafíos, ¿no? Porque los feminismos, por supuesto, también están atravesados por muchas dinámicas, también están atravesados por relaciones de poder y bueno, también por supuesto hay mucho para seguir pensando desde los feminismos, sin dudas también. Buenísimo. Me interesó mucho el tema de la madre, porque mañana es el Día de la Madre y esto que vos decías del aborto, de cómo las luchas también interpelan y motorizan otras dinámicas, otras conjugaciones, otras posibilidades y en ese sentido me parece muy interesante cómo la lucha por la IVE viene a interpelar ciertas construcciones de la maternidad, ¿no? Porque no era solamente queremos abortar, era una discusión en torno a la ESI, era una discusión en torno a la anticoncepción y era también decir, ¿la maternidad será deseada o no será? Bueno, ahí vos lo decís muy bien en el libro, no sé si hay un momento de deseo pleno de la maternidad, cómo empezar a desandar ese camino. La maternidad creo que hoy en día también está en jaque, por así decirlo. Ya no es el destino último, la mujer ya no es sinónimo de madre, la maternidad ya no es un instinto nato que tenemos y que debemos tener las mujeres. Pero me interesa también el lugar que ocupan las madres hoy como sujetos dentro del feminismo, de los feminismos, ¿no? Bueno, creo que una de las grandes discusiones que trae los feminismos es, bueno, hoy lo escuchamos en distintas actividades, ¿no? Quizás el gran tema para mí de la época es el trabajo. Yo me dedico mucho a estudiar el trabajo y creo que dónde leemos trabajo es una discusión enorme y una discusión muy contemporánea porque, por supuesto, eso se va modificando y también se va modificando la relación con el dinero, la relación con la bancarización, la relación con la economía. Creo que es un lugar clave para poner el ojo. Y lo que vivimos en pandemia, cuando tuvimos esos momentos, sobre todo iniciales, de muchísima reclusión y de aislamiento, eran esas imágenes que circularon y seguramente nos quedarán en nuestra memoria visual de mujeres que de repente improvisaban adentro de un departamento, una oficina, una escuela, un lugar de análisis, un gimnasio, personas que tenían reuniones en el auto, gente que se iba al balcón, digamos, como tratar de hacer de la casa una especie justamente, ¿no?, de plataforma múltiple del trabajo. Creo que la pandemia puso de manifiesto de una forma que probablemente no nos olvidemos nunca, que no hay ninguna manera de sostener la productividad, el PBI nacional, si todos los días no se levantan miles y miles de mujeres para hacer el desayuno, cuidar a los chicos, cuidar a los enfermos, acordarse de los cumpleaños familiares, ser la escucha de las familias, para sostener las ollas populares, los merenderos, las militancias territoriales especialmente. Sin todo eso, el mundo no aguanta un minuto. Entonces, me parece que ese lugar estratégico de la pandemia fue también la posibilidad de mostrar la importancia de reconocer el trabajo más allá del empleo, ¿no? Esta gran división histórica. El empleo es una forma prototípica del trabajo. La jornada en un lugar, con un horario, con un salario, pero las formas del trabajo lo desbordan, ya sean las de la economía popular, ya sean las de la militancia, que es un trabajo, ya sean las de la organización política y también de los feminismos, que muestran que
la posibilidad de que alguien salga a trabajar siempre está sustentada en todo lo que tiene que pasar para que alguien trabaje. Y además, para que adentro de nuestro sistema de producción se produzcan nuevos trabajadores y trabajadoras, que es básicamente el cuidado de la reproducción de la vida. Entonces, es muy importante poder valorizar. Una ley muy importante ha sido justamente la de la jubilación de las amas de casa, que ha mostrado que justamente eso vale plata. Porque si hay algo que muestra el capitalismo es que la única forma de reconocimiento es el dinero. Digamos, no hay nada que reconozca valor en el capitalismo que no sea plata. Entonces, poner plata para las amas de casa implicó no solo un derecho, como decíamos antes, sino una lectura social, que eso que hicieron se llama trabajo. Ahora, respecto de la maternidad como destino, sí, por supuesto, la lucha por el aborto no es simplemente, como decías, una lucha por el aborto en sí, sino es una lucha que implica una reconfiguración respecto de la maternidad y del deseo. Ahora, yo creo que la consigna, la maternidad será deseada o no será, es una consigna que fue interesante en un momento para poner de manifiesto el destino maternal, pero que hoy por hoy tiene que seguir siendo puesta en crisis, porque creo que por momentos desconoce que ningún deseo es algo que sucede de forma mágica, como pensábamos cuando éramos chicos y tocábamos la lámpara de Aladino y venían los deseos. Los deseos son entramados, que también están hechos de lo social, que también están hechos de las familias, de las historias, de las provincias en las que vivimos, de los proyectos de vida, de las condiciones sociales y materiales en las que se inscriben. Entonces creo que por momentos los feminismos, volviendo al comienzo, como todo proceso político, siempre es en diálogo. Intentamos no singularizar, no individualizar las trayectorias de vida, sino pensarlas siempre en una posición compleja, para nada determinista ni lineal, de las trayectorias de vidas en ciertos entramados situados, donde también es muy importante darle lugar, y esto me parece fundamental, no solo si la maternidad es deseada o no es deseada, sino cómo se llama quienes no cumplen o aún no cumplen ese deseo, qué nombre social les damos. Me parece que también es importante mostrar estos matices, porque si no, de nuevo, cuando hablamos de los sujetos o les sujetes del feminismo, creo que más que nunca son las preguntas por venir, ¿no? Por ejemplo, en este caso, una vez sancionada la ley, bueno, ¿cómo se llaman? ¿Qué lugar les damos a quienes aún no cumplen o no cumplieron ese deseo? Porque pensar que quienes no tienen hijos es porque no lo desean, creo que es muy reduccionista. Puede que sí en algunos casos, pero no necesariamente en todos. Muy clara, Florencia. Hablamos un poquitito de estas conquistas, ¿no? El feminismo de manera creciente y acelerada, no en todos los ámbitos, sino siempre, lo conversamos hoy más temprano, inclusive a veces con procesos de aceleración y muchas veces con procesos de apalancamiento, de acartonamiento, pero al fin y al cabo ha generado diversas conquistas en el ámbito de lo público. Has mencionado algunas, tenemos la IBE recientemente sancionada, la ley de las amas de casa, la creación de un ministerio de género que también incluya a las diversidades, a las disidencias. Pero ¿qué pasa con el ámbito de lo privado? Con este movimiento de lucha y de conquistas que no solamente pone en tela de problematización, de discusión, de interpelación lo que sucede en el ámbito de lo público, sino también en el ámbito de lo privado, en el ámbito de la intimidad. Creo que es el feminismo más difícil ese, ¿no? El feminismo que acontece en el ámbito de lo privado, el feminismo de todos los días. Sí, yo siempre hago el mismo chiste, que es que si solo se tratase de aprender, bueno, yo cerraría la puerta de mi casa y sería Narnia, y no me pasa eso, ¿no? Digamos, me clavan el visto, lloro, reproduzco estereotipos, me miro al espejo, me pasa de todo, digamos, como a cualquier persona de a pie. Y esto lo digo más allá de la pavada, porque me parece muy importante dimensionar que los feminismos interpelan dos espacios, interpelan los espacios públicos, interpelan las conquistas de leyes, los procesos sociales y también interpelan los espacios privados e íntimos. Creo que por eso, en buena medida, seguir hablando de lo público y lo privado desde los feminismos ya nos queda un poco atrás, ¿no? Creo que nociones como vida o ciudadanía,
intentan mostrar cierta imbricación, porque si no se vuelve una decisión que después no resulta tal, es mucho más porosa. Esto no significa, sin embargo, no dimensionar, que también lo conversábamos, que si todo es político, nada es político, y que es muy importante poder, sobre todo en los momentos más desafiantes, mucho lo pensábamos en relación con las escenas del punitivismo, qué espacios competen a las instituciones, ya sea a las escuelas, al Estado, a la justicia, a las organizaciones, y qué espacios, digamos, quedan por fuera, ¿no? Y competen, digamos, a las familias, a las relaciones humanas, a las relaciones de pareja. Estamos en un momento muy desafiante porque los procesos vertiginosos de las transformaciones a las que vivimos, por un lado pasa esto, lo que decíamos de las dos velocidades, ¿no? Por un momento hay una dinámica de aceleración muy fuerte, de instalación, asistimos, lo vimos hoy, a una masividad y una dimensión, digamos, que es motivo de mucha efervescencia, ¿no? Que realmente las mujeres tengamos y las disidencias sexuales un espacio de palabra pública muy distinto. Y a la vez vemos la otra velocidad, ¿no? Que siempre está. Este año me pasó, por ejemplo, cuando volví con la presencialidad a dar clases en la universidad, me verán, soy bastante petiza, mido 1,60 y estaba por entrar al aula, digamos, era mi horario, y vi un típico profesor, yo aparte daba un práctico de teoría y estudios literarios feministas. El profesor no sabía absolutamente nada de todo esto, ¿no? Típico profesor muy alto, ¿no? Así muy del estereotipo del escritor, por decirlo muy rápido y muy torpemente. Y claro, él me vio de 1,60 m y cuando me miró se quedó hablando unos minutos más porque no imaginó que yo era la profesora. Pensó que era una estudiante, no sé, y no lo digo por joven, ¿no? Y yo cuando entré pensé en ese momento, qué tonta si alguna vez creí que no hay que seguir con el cuchillo entre los dientes, porque claramente las velocidades son dos, ¿no? Digamos, hay un proceso de efervescencia, yo también hablo de la responsabilidad que eso implica. Hoy el feminismo se profesionalizó, yo con el feminismo vivo, gano plata, esa es mi realidad, yo vivo de ser feminista y eso también implica una responsabilidad, no me puedo creer más vanguardista de lo que soy. Pero a la vez, bajo ningún punto de vista, las relaciones de poder, las escenas de ejercicio de ese poder y las formas de lectura de lo social, por supuesto que persisten y necesitan, y lo digo yo, ni quiero pensar en mujeres y disidencias sexuales con identidades más subalternizadas, escenarios de disputa muy audaces. Pero creo sobre todo que es muy importante poder diferenciar cuál es el lugar sobre el que deben ocuparse las instituciones y cuáles no, porque eso también se vincula con algo que conversábamos también en la previa, que era la diferencia respecto de la fragilidad de la vida, ¿no? Hay una distinción de muchas teóricas feministas entre la precariedad de estar vivos, vivas, vives quizás se pueda decir también, y la precarización como formas específicas de desigualdad en esa precariedad. Es decir, la vida es precaria siempre. Todos podemos morir y matar. Eso forma la condición inherente de la vida, su precariedad. Pero esa precariedad asiste a procesos de precarización. Entonces, deslindar esas escenas también tiene que ver con poder dimensionar y darle lugar a esa fragilidad, ¿no? A la fragilidad de los vínculos y sobre todo a la fragilidad del conflicto, de que no existe ningún lugar en el que vamos a vivir en armonía, sin preguntas, sin conflictos, sin malentendido. La pretensión de opacidad es también una pretensión totalitaria y esa no es la pretensión del feminismo, es seguir pensando cómo transformamos una vida para todos. En ese sentido me parece interesantísimo poder abordar dentro de esta fragilidad, dentro de esta precariedad, que hay dos tipos. Lo privado, recién hablamos de lo público y lo privado, también está regido por normas, ¿no? Las relaciones interpersonales, la vincularidad, sobre todo, el campo del ámbito del deseo. Entonces, en ese sentido, me parece importante hacer la distinción de que si hay inconductas, si le queremos llamar así, que van a ser sancionables, pero no desde un tipo de sanción que requiere intervención de lo público, sino desde otro tipo
de sanción. Por ejemplo, la infidelidad, vos lo abordás en el libro. El adulterio hace un par de años era causal de divorcio, estaba regulado, estaba normado. Hoy en día será así, cuestión de esto, llorar, enojarse, putear quizás, pero el feminismo no puede pretender un retroceso en ese sentido y la inmiscusión de lo público en ciertos órdenes de lo privado. Pasa también, y lo vemos hoy retomando un poquito y atando cabos con lo que con lo que vos mencionabas antes, con el punitivismo, pasa muchísimo con la cultura, la mal llamada cultura de la cancelación o la corrección política, porque viene un poco a adormecer este estado de pregunta, ¿no? A cerrar una puerta, a aniquilar, a arrasar cierta discusión, cierto debate, y me parece que vos lo trabajás de una manera quirúrgica, casi incisiva a lo largo del libro, y lo has hablado y has estado en el libro, lo dialogás un poquito con María Pía López, te he visto en conversaciones con Ale Cohen, y que creo que es un fenómeno muy creciente y que se vincula íntimamente también con la masividad que nos permiten hoy en día los medios de comunicación, ¿no? Bueno, pasa con las películas de Woody Allen, ha pasado con músicos de la escena actual, digo, con los espíritus, con personas que de pronto han tenido una denuncia y ante eso la cancelación opera de manera automática y sobre todo de manera masiva. Y vos hacías una analogía hoy cuando hablábamos que me pareció muy interesante entre eso y el peso que tiene eso y que no tienen las leyes, ¿no? Sí, bueno, muchas cosas. Desmigajo un poco tu comentario y tu pregunta. Primero, una distinción que para mí fue muy importante en relación con todos estos temas es la distinción entre daño y delito. Son muchas las feministas que vienen pensando desde el antipunitivismo. Vos nombrabas a María Pía López, Alexandra Cohen, Virginia Cano, el libro Las críticas sexuales a la razón punitiva, las intervenciones de Iliana Arduino. Hay muchas voces que desde distintos enfoques intentan problematizar, sobre todo cuando asistimos a un momento en el que se ha viralizado a través de las redes sociales, que tienen un impacto específico también en estas prácticas, el escrache, ¿no? Como una manera de organizar cierto modo de la política feminista y el pedido concreto de más delitos, de la tipificación de más delitos y de mayores penas. En ese contexto, que es un contexto complejo, donde también se vincula con uno de los temas más difíciles para la política y sobre todo para una política transformadora, que es la seguridad, que es un tema del que nos cuesta mucho hablar, me parece que es importante distinguir en relación con las escenas el daño del delito. Yo ahí organizaba el delito como la escena frente a la cual hay una legalidad y hay una demanda específica al Estado y a las instituciones, ¿no? Que actúan a partir de algún orden de organización, que siempre tiene que tener una gradación, porque la pena no puede ser igual para todo. Entonces, que eso también formaba parte de un espíritu democrático. Ahora, el delito no es lo mismo que el daño. El daño no deja de ser condenable, por supuesto que en ningún momento es una oda al daño, pero el daño sí forma parte de la vida social. Todos podemos dañar y ser dañados, y sobre eso ni el Estado ni las instituciones tienen mucho para decir, porque tramitar ese conflicto y tramitarlo incluso de formas transformadoras está vinculado justamente con las subjetivaciones y con los procesos y con las formas singulares que también eso adquiera. El ejemplo de la infidelidad me parece clave. En un momento la infidelidad fue un delito, o sea, estaba tipificado por la ley. Hoy por hoy eso no sucede así, queda en el ámbito del daño. Son los particulares quienes deciden cómo organizan esa escena, pero no es que el Estado media cuando hay una infidelidad. Entonces me parece que también es muy peligroso, así también lo digo en el libro, convertir, digamos, al Código Penal en un manual de educación sentimental. Creo que hay que deslindar esas escenas, las escenas que requieren la asistencia de la ley y las instituciones son escenas en las que ocurre un delito, pero el daño se diferencia porque se resuelve en escenas privadas o íntimas y sobre todo, porque me parece importante,
diferenciar que del mismo modo que el delito tiene una pena, es decir, una gradación, el daño no puede tener una sanción social infinita. Creo que un gran problema al que nos enfrenta la mal llamada cultura de la cancelación es crear escenas de parias sociales, es decir, de personas que parecerían desterradas de la democracia, cuando la democracia se constituye como el lugar de la vida común, y lo común no es lo común con lo mismo, es lo común con los otros, y los otros no son lo mismo que yo, son los otros. Entonces, eso no implica en ningún sentido relativizar, pero sí asumir que no puede haber una condena social infinita, y creo además que la mal llamada cultura de la cancelación modifica una de las cuestiones fundamentales del siglo XX, que es la siguiente. Por ejemplo, en el terreno del arte, ¿no? Nombrabas a Woody Allen, cuestiones del rock también. Siempre los cambios se producen por enfrentamientos, ¿no? El famoso matar a los padres. Seguramente recordarán, por edad, yo me acuerdo de mi abuelo, que cuando empezó el tango, bueno, era la orquesta típica. Cuando vino Piazzolla decían, eso no era tango. Después vino el rock y decían, eso no es música argentina. Y digamos, siempre hubo conflicto. Pero una cosa es el conflicto y otra cosa es que lo otro no exista, que no se lo pueda ver, que se saque de circulación. Esa es una gran diferencia. Entonces creo que el pensamiento de la aniquilación, que es en definitiva lo que esconde la cultura de la cancelación, es un pensamiento muy complejo y que creo también que alía sectores feministas con sectores muy conservadores. Entonces creo que hay que tener cierto recaudo. Por supuesto que luchamos por un mundo donde haya una circulación de voces distintas, pero no creo que sea el medio de la cultura de la cancelación, el scratch y el punitivismo, la forma para la conquista de esos cambios. Me parece interesante esto porque habla un poquitito de que este estado, esta manía por las preguntas termina tomando un rumbo completamente opuesto y estoy completamente de acuerdo. Creo que es un mal de época, ¿no? No reconocernos frágiles, no reconocernos vulnerables y el conflicto, huir, ¿no? Cerrar la puerta y que el feminismo como movimiento de lucha, como movimiento de problematización, como movimiento que busca transformar la realidad y no parecerse a aquello que pretende combatir, no tiene nada que ver con esto. En ese sentido, el punitivismo viene a ser lo mismo, ¿no? El derecho penal es un derecho que pretende que los delitos, esto que vos bien mencionás y diferenciás entre daño y delito, cuando el Estado interviene es porque hay un bien jurídico protegido que se daña, ¿no? Hay un daño puntual tipificado por la ley, hay una pena y una tipificación. Pero en ese sentido el punitivismo y el derecho penal también tiene un lugar de comodidad, un lugar de placebo, porque pretende que todos los conflictos son conflictos entre partes, son conflictos personales, desconociendo que hay una estructura superior, desconociendo que hay una superestructura, desconociendo que un caso, por ejemplo, para ir más a lo concreto, hay unas lesiones leves, hay unas amenazas, sí, es un conflicto entre partes, pero es un conflicto que está subsumido en una estructura, ¿no?, de violencia, en una estructura patriarcal. Los delitos patrimoniales que tanto nos indignan y nos movilizan están también insertos y tienen causalidades que exceden el propio conflicto entre partes, que muchas veces no se conocen y que pueden encontrar, no voy a teorizar sobre el origen del delito, pero sí una multiplicidad de causas que pueden tener origen en la desigualdad o en problemáticas estructurales mucho más profundas. Así que me parece muy interesante abordar en ese sentido y que el derecho penal no puede ser una protocolarización de la vida, como bien vos decís en el libro. Hablamos un poco sobre los conflictos, pero el libro se titula Zona de Promesas. Me interesa que hagamos un recorrido o preguntarte cuáles son esas zonas de promesas, cuáles pensás que son hoy esas zonas dentro de los feminismos. Muchas. A ver, me parece, yo creo que los feminismos son como, bueno, la cito a mi gran amiga y gran pensadora Alexandra Cohen, que habla del fármaco, ¿no? Como veneno y remedio a la vez. Creo que las grandes transformaciones sociales son
profundas, complejas y desafiantes. Creo que vivimos una época atravesada por diversidades y problemáticas muy complejas, ¿no? De la intemperie, de la precariedad, de las desigualdades, y a la vez por escenas cada vez de mayor amplitud en relación a esto, lo que podemos compartir en un espacio de pensamiento, en una familia, en una escuela, de lo que se puede hablar. Me parece que ese ensanchamiento de la circulación de las palabras públicas, sobre todo para las mujeres y las disidencias sexuales, ha adquirido en los últimos tiempos un espesor distinto, y que eso nos posibilita incluso pensar en otras zonas de promesas, ¿no? En otros acuerdos familiares, por ejemplo, en relación al cuidado y al trabajo, en otras escenas a la hora de construir una forma de vida, una forma de convivencia, al descentralizar también la familia como el lugar único de organización de la vida, al pensar en otras formas de vivir juntos, de criar, de pensar en las subjetivaciones, pero creo sobre todo que la zona de promesas de los feminismos son las preguntas, ¿no? Vuelvo un poco a esto que decíamos. Ahí donde por momentos había sentidos congelados o lugares comunes o incluso los propios sentidos comunes que se instalan sobre los feminismos, ¿no? Hay muchas discusiones también en relación a los feminismos y sus efectos, sus imbricaciones con las economías, sus imbricaciones con el mercado, sus imbricaciones con la política. En todos esos encuadres creo que los feminismos son una zona de promesas cuando justamente no se cierran sobre sí mismos, no se vuelven preceptivos, policiales, juzgadores, sino que al contrario, se vuelven ocasión de hacer más preguntas que justamente posibiliten mayores transformaciones y mayores libertades dentro de los contextos, como vos muy bien decías, que nunca son absolutamente autodeterminados, ¿no? Sino que tienen entramados sociales específicos. Creo que ahí hay una zona de promesas, pero creo sobre todo que hay una tendencia a pensar que la zona de promesas es el futuro, ¿no? Lo que está por venir. Desde luego, el futuro, las niñeces, las infancias, pero creo que también hay una enorme zona de promesas en el pasado. Me parece que el pasado es lo que nunca deja de cambiar. El futuro no lo conocemos, pero si hay algo que no cambia es el pasado. ¿Cómo lo leemos? ¿Cómo lo pensamos? Seguramente mañana, que bueno, hoy se impone la conversación con el Día de la Madre, pienso que muchas personas quizás van a tener la posibilidad de pensar a sus madres de un lugar distinto, revalorizando sus esfuerzos, sus trayectorias. Si las madres, por ejemplo, lograron ir a la universidad, si manejaron, si se bancaron la viudez, si pudieron con situaciones familiares muy complejas, si conquistaron un deseo, si se quedaron porque apostaron al proyecto familiar, si tuvieron amantes, lo que sea. Me parece que hoy por hoy podemos mirar el pasado de una forma que se abre una zona de promesas, que hay una mirada menos lineal, menos unívoca, menos censora. Eso no implica vivir en una fantasía de que todo puede ser dicho, de que todo puede ser resuelto, de que todo puede ser fácil, de que no nos va a doler, de que no hay conflicto, de que no hay disputa de poder, para nada, al contrario. Todas las épocas producen sus límites, lo que no podemos procesar y nos duele y nos atraviesa. Pero sí creo que la gran zona de promesas es el futuro, pero sobre todo es cómo podemos seguir reescribiendo el pasado, qué lugares les damos no solo a las mujeres y a las disidencias sexuales que están en los carteles de neón, ¿no? Sino sobre todo a aquellas que han dado grandes pasos con sus pequeñas condiciones de posibilidad. Hay algo muy hermoso que me dijo una feminista, que es que cuando una chica de mi edad, de tu edad, camina y toma un micrófono y habla, siempre se ve cuántas mujeres atrás tuvieron para poder tener ese impulso. Y eso me parece que también es una zona de promesas, ¿no? Reconocer de quiénes venimos y de esos pequeños pasos. Me parece un final hermoso. Muchísimas gracias, Florencia. Muchas gracias a vos. Muchas gracias a todos y a todas.